Justo en la frontera con Rusia, algo enorme está saliendo del suelo. Filas y más filas de pirámides de concreto, incrustadas en la tierra hasta donde alcanza la vista. Zanjas lo suficientemente profundas como para tragarse un tanque entero. Campos minados, sensores escondidos en el bosque. Son 700 kilómetros de eso, atravesando 3 países. Es la mayor obra de defensa que Europa ha construido desde la Guerra Fría. Y nadie construye algo así por capricho. Nadie entierra 700 kilómetros de concreto en su propia frontera sin tener mucho miedo de lo que pueda venir del otro lado. Ahí viene la pregunta. ¿Esperando qué? Porque aquí es donde la cosa se pone rara. Hace 4 años que Rusia intenta y no logra tomar Ucrania. 4 años. Entonces, explícame una cosa. ¿Por qué justo ahora Letonia, Estonia y Lituania, los 3 países bálticos pegados a Rusia, están cavando trincheras con la prisa de quien espera el tanque enemigo mañana por la mañana? ¿Y qué es lo que ellos están viendo que nosotros no estamos viendo? La respuesta a esa pregunta, dice mucho más sobre el tipo de peligro en que se ha convertido Rusia. Y cuando entiendas lo que realmente está pasando en esa frontera, vas a ver ese muro de concreto de una manera completamente diferente. Vamos a empezar mirando de frente el estado real de esta guerra. Porque hay una diferencia enorme entre lo que Rusia prometió ser y en lo que se convirtió. Cuando los tanques rusos cruzaron la frontera de Ucrania allá en 2022, el plan era tomar la capital, Kiev, en pocos días. Se suponía que sería rápido. Se suponía que sería fácil. Era para mostrarle al mundo el poder del segundo ejército más grande del planeta. 4 años después, ese ejército está atascado. Ucrania no solo resistió, sino que este año volvió a recuperar territorio. A principios de este año, por primera vez desde 2023, los ucranianos ganaron más territorio del que perdieron en un mes entero. Rusia pierde cerca de 1000 hombres por día. Sí, así como lo escuchaste, 1000 hombres por día. Y se quedó con tan pocos blindados que el desfile de la victoria en Moscú, que es justamente para exhibir todo su poderío militar, este año pasó casi sin ningún tanque en la avenida. Para el ejército que prometió tragarse a Ucrania en una semana, eso dice mucho. Ahora guarda esa imagen en la mente por un momento. Porque es aquí donde casi todos sacan la conclusión fácil. La mayoría piensa, si Rusia apenas avanza en Ucrania, entonces ya no puede ser una amenaza real. Y es exactamente ahí donde está el error. ¿Un ejército atascado se rinde? Sí, puede ser que el ejército se rinda. Pero un régimen que apostó todo en una guerra, no. Piensa en la situación en la que se metió Vladimir Putin. Él transformó esta guerra en la razón de existir de su propio gobierno. Puso toda la economía a girar en torno a ella. Envió a cientos de miles de hombres a la muerte. Un líder en esas condiciones no puede simplemente presentarse ante su propio país y decir, «Oigan amigos, todo fue en vano. Pensé que era mejor detenerme». Detenerse para él es más peligroso que continuar. Entonces, si la puerta principal está cerrada, si la invasión a la fuerza ya no funciona, ¿qué queda? Queda la puerta trasera. Y es aquí donde las cosas se ponen más peligrosas, porque un enemigo acorralado no se vuelve inofensivo, se vuelve más impredecible. La verdad es que un enemigo que todavía tiene mucho que perder, ese lo piensa 2 veces. Pero un enemigo que siente que está perdiendo todo, empieza a hacer cosas que antes no se atrevería. La situación difícil en la que se metió Rusia no eliminó el peligro. Solo cambió la forma de ese peligro. Cambió el tanque que viene de frente por algo mucho más difícil de ver. Y mucho más difícil de combatir. ¿Y sabes qué es esa puerta trasera en la práctica? Déjame contarte una historia que realmente sucedió. En el fondo del mar Báltico. En la víspera de Navidad, un viejo petrolero, de esos que nadie sabe bien de quién es, cruzaba el mar Báltico. Debajo de él, en el fondo del mar, pasaba un cable de energía que conecta Finlandia con Estonia. Y mientras navegaba, ese barco fue arrastrando su ancla por el fondo del océano.
No solo por unos metros, sino por más de 10 kilómetros. El ancla rasgó el fondo del mar como un cuchillo y cortó el cable de energía. Y no fue solo ese. También cortó cables de comunicación. Finlandia incautó el barco. Y luego vino la parte más reveladora de toda la historia. Ese barco formaba parte de una flota secreta de Rusia. La famosa Flota Sombra. Un montón de petroleros viejos, sin dueño claro en los papeles, que el país usa para dos trabajos sucios. Uno, evadir las sanciones y vender petróleo de forma encubierta. Y el otro, que estamos descubriendo ahora, causar daños en el fondo del mar. Pero cuando el caso llegó a la justicia, el tribunal liberó a la tripulación. No pudieron probar que fue a propósito. Y es exactamente ahí donde reside el peligro. Mira, el daño es real. El cable fue cortado, se cortó la energía. La pérdida fue real, pero ¿y la culpa? ¿De quién es? Es prácticamente imposible de decir. ¿Habrá sido un sabotaje o solo un ancla mal asegurada? Nunca puedes probarlo. Y no fue un caso aislado. Fueron al menos 11 incidentes así en el Báltico. Cables cortados, uno tras otro, siempre de la misma manera, siempre imposibles de probar. Eso es guerra. Pero es una guerra diseñada para nunca parecer guerra. Y hay una razón muy específica para que esté diseñada así. Existe una línea que Rusia no puede cruzar. Y esa línea tiene nombre, artículo 5. Probablemente ya conoces la regla. Un ataque a un país de la OTAN es un ataque a todos ellos al mismo tiempo. Entonces, si Rusia invade Estonia con tanques, no solo se está enfrentando a Estonia, se está enfrentando a Estados Unidos, Alemania, Francia, a todo el mundo al mismo tiempo. Es el tipo de guerra que nadie quiere empezar. Entonces, Rusia hace las cuentas. Invadir descaradamente, con tanques, activa el artículo 5 y trae al mundo entero en su contra. Pero cortar un cable en el fondo del mar, soltar un dron que se perdió en el camino, o empujar multitudes de inmigrantes hacia la frontera a propósito, para sobrecargar al país vecino. Nada de eso es lo suficientemente claro como para activar la regla. Es daño sin firma. Es la guerra que pasa por debajo de la línea. Y si crees que cortar cables y soltar drones ya es un golpe bajo, espera, porque se pone peor. Porque el golpe más calculado de todos no vino del fondo del mar. Vino firmado con pluma, en un papel oficial. En mayo de este año, Putin firmó una nueva ley. Y esa ley merece toda tu atención. Porque es la pieza más peligrosa de todo este tablero. La ley autoriza a Rusia a usar la fuerza militar para proteger a los ciudadanos rusos en el extranjero. Rusos que estén presos, procesados o perseguidos por tribunales de otros países. Parece burocrático, lo sé, pero pon atención a lo que esto realmente significa. Existen cerca de 40.000 ciudadanos rusos en Letonia y más de 80.000 en Estonia. Por la nueva ley, si cualquiera de ellos es arrestado o procesado, aunque sea con toda la razón del mundo, Rusia se da el derecho de enviar tropas para proteger a esa persona. Acabas de ver una excusa para una invasión, fabricándose frente a ti. Y no es una teoría. Es exactamente la misma justificación que Rusia usó para invadir Georgia en 2008. Es la misma justificación que usó para tomar Crimea de Ucrania en 2014. Solo estamos protegiendo a los nuestros. Esa excusa ya funcionó 2 veces. Y ahora Putin la convirtió en ley. La dejó lista en el cajón, esperando el día en que sea conveniente usarla. Entonces vamos a conectar las piezas, porque es aquí donde aparece todo el plan. Mira, cada cosa por separado. Un dron que cae es un incidente. Un cable cortado es un accidente. Una ley nueva es solo un papel. Cada una por sí sola parece poca cosa. Fácil de ignorar. Pero las 3 juntas en la misma frontera en el mismo año, eso no es mala suerte. Eso es un plan. Y el secreto del plan es este. Cada pieza empuja el límite solo un poquito. Ninguna de ellas por sí sola es lo suficientemente grande como para iniciar una guerra. Ahora dime. Si fueras Letonia, Estonia o Lituania, países pequeños con Rusia justo en la frontera, ¿te quedarías de brazos cruzados esperando a ver cuál de esas será la gota que derrame el vaso? Claro que no. Y es ahora cuando ese muro de concreto del principio del video finalmente tiene sentido. Esas pirámides de concreto que te mostré al principio no son un capricho.
son la respuesta. Son 3 filas de concreto. Están tan juntas que ningún tanque, ningún vehículo blindado puede pasar entre ellas. Detrás de ellas hay zanjas para detener tanques. Campos minados. 700 kilómetros de esto que conectan los países bálticos con Polonia. Es la mayor línea de fortificación que Europa ha construido desde la Guerra Fría. Y la previsión es terminar todo para 2028. Pero aquí hay un detalle importante. Muchos piensan que esto es solo otro muro estático, como los que se usaron en la Segunda Guerra, y que los alemanes simplemente rodearon. La línea báltica es diferente a eso, es una trampa pensada. El concreto no existe para detener al enemigo por sí solo. Existe para obligar a los tanques que avanzan en fila a hacer una cosa, salirse de la línea recta. Desviarse, desacelerar, apretarse por un paso estrecho. Y ese paso lleva directo a la mira de las armas. Detrás del muro esperan los lanzadores de cohetes de largo alcance que pueden alcanzar un objetivo hasta a 300 kilómetros de distancia. O sea, el concreto no detiene al tanque. El concreto delata al tanque, pero el muro de concreto es solo la mitad de la respuesta, porque el concreto no dispara solo, y ahí es donde entra la jugada más fuerte de Occidente. Antes de que sigamos, si te gusta este tipo de análisis, el tipo que no se queda en el titular y va tras lo que realmente está pasando, suscríbete al canal ahora, porque eso es lo que hacemos aquí todos los días. Mira, al mismo tiempo que el concreto se eleva en la frontera, la OTAN está moviendo gente. Mucha gente. Hay un cuerpo de ejército entero que estaba en una ciudad de Alemania llamada Münster. Ese cuerpo está siendo trasladado para asumir el mando militar de Estonia y Letonia aún este año. Y un cuerpo de ejército no es un detalle menor. Es una estructura de mando capaz de liderar a unos 50,000 soldados en una emergencia. Hasta ahora, toda la defensa de los países bálticos era coordinada por un solo mando, allá en Polonia. Con este segundo mando, la OTAN duplica la capacidad de respuesta en la región. El término que el oficial usó para describir la idea fue masa con velocidad. Y eso importa por un motivo geográfico cruel. Los países bálticos son pequeños. Ellos no tienen espacio para retroceder. Si Rusia ataca, no hay tiempo para pensar. La defensa tiene que estar preparada antes. Entonces, el concreto retrasa al enemigo, gana minutos valiosos y el cuerpo de ejército es quien usa esos minutos para responder. Y en el mar, Occidente lanzó una misión naval permanente justamente para vigilar esa flota de las sombras que andaba cortando los cables. Como puedes ver, Occidente entendió la jugada. Entendió que la amenaza cambió de forma y empezó a moverse en los 2 frentes, en tierra y en el mar. Entonces, listo, todo está resuelto, ¿verdad? Sería bueno si así fuera, pero la respuesta no es tan simple. Aquí es donde reside la verdadera tensión de esta historia. Porque ese muro solo estará listo en 2028. Y aunque estuviera listo mañana, hay algo que el concreto no puede detener. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Ese cable cortado en el fondo del mar, el tribunal liberó a la tripulación. Los drones que sobrevuelan la frontera siempre son errores de navegación. La ley de invasión habla de proteger a los ciudadanos. ¿Te das cuenta de lo que todas estas cosas tienen en común? Ninguna de ellas es lo suficientemente clara como para que alguien señale con el dedo y diga, eso es un ataque, vamos a responder. Y ahí es donde está el verdadero objetivo de Rusia. No es el territorio báltico. Es algo mucho más difícil de defender con muros de concreto. Es la voluntad de Occidente de reaccionar. Piensa en cómo funciona el artículo 5 de la OTAN. Solo tiene valor mientras todos crean en él. El día en que Rusia corte el cable y Europa dude. Lanzar un dron y que Europa discuta si eso cuenta o no. Usar la ley para enviar tropas. Y la mitad de la alianza diga, calma, no vamos a empezar una guerra por eso. Ese día, el artículo 5 se vuelve papel sin valor. Sin que ningún tanque haya disparado ni un solo tiro. Y mira, eso no es una hipótesis, acaba de pasar. A finales de mayo, durante otra noche en la que Rusia lanzaba más de 200 drones contra Ucrania, uno de ellos cruzó la frontera y cayó en Rumania. Un país de la OTAN. Era Geran 2, un dron ruso cargado de explosivos. Impactó un edificio de apartamentos en la ciudad de Galassi, en el este del país, y explotó en el techo.
2 heridos. Y por primera vez, un edificio donde vive gente común fue alcanzado en territorio de la OTAN. ¿Y sabes qué pasó después? La respuesta te va a mostrar cómo funciona realmente esta guerra. Rumania tenía casas en el aire, con permiso para derribar el dron. Y aún así, pasó. Las autoridades rumanas dijeron que el dron pudo haber sido desviado después de ser alcanzado allá en Ucrania. ¿Habrá sido un ataque intencional o fue un accidente de guerra? ¿Ves el patrón aquí? Estamos haciendo las mismas preguntas. No se puede decir con certeza qué pasó o quién lanzó el ataque. Pero el dron ruso hirió a personas en territorio de la OTAN. Eso es un hecho. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la alianza? No, ellos no activaron el artículo 5. No reaccionaron militarmente. Usaron el artículo 4, que en la práctica significa: vamos a reunirnos y hablar sobre esto. Entonces convocaron al embajador ruso. Emitieron una nota dura condenando la imprudencia. Y ya. Fíjate en lo que eso le señala a Rusia. Que se puede atacar un edificio de la OTAN, herir personas, y la respuesta solo será una reunión. La línea roja fue tocada. Y no pasó nada grave. Cada vez que esto se repite, la próxima vez es más fácil. Lo que era impensable se convierte en solo una noticia más. Se convierte en la nueva normalidad. Y fue así, paso a paso, que Rusia tomó Crimea en 2014, sin nunca iniciar la Gran Guerra. Esa es la verdadera guerra. No es por la frontera, es por la duda. La verdad es que Rusia no necesita vencer a Occidente en el campo de batalla. Solo necesita que Occidente, con cada incidente, dude un poco más. Que se divida un poco más, que dude un poco más si vale la pena defender a un país pequeño y lejano. Hasta que, un día, la promesa de defender el Báltico esté tan corroída por dentro que nadie más crea en ella. Ni Rusia ni los propios bálticos. Y es por eso que ese muro se está levantando ahora. Piedra por piedra. Concreto sobre concreto. Los bálticos saben que el concreto por sí solo no gana esta guerra. Pero envía un mensaje que ningún dron puede borrar. Aquí nos lo tomamos en serio. Aquí la duda no va a entrar. El peligro real nunca fue el tanque que se anuncia en la frontera con meses de anticipación. Es el golpe que viene disfrazado de accidente. Los bálticos no se están defendiendo de la guerra de ayer, la guerra de tanques y fronteras. Ellos se están blindando contra la guerra de mañana, una guerra que no quiere tomar territorio. Quiere en realidad quebrar la voluntad de Occidente de reaccionar. Y que nadie ha logrado probar que existe. Esa historia está lejos de terminar. Cada cable cortado, cada dron, cada movimiento de tropas es un nuevo capítulo. Y nosotros vamos a estar aquí para contarte cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si quieres seguir cómo se va a desarrollar esta historia de ahora en adelante, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo giro en esta frontera es solo cuestión de tiempo. Y antes de que te vayas, quiero saber tu opinión. En tu opinión, ¿crees que Rusia realmente pondrá a prueba el artículo 5 en los próximos años? ¿Dará el paso que arrastre a toda la OTAN a un enfrentamiento? ¿O la guerra sucia se quedará solo en eso, en los drones y los cables cortados, sin que nunca se convierta en algo más grande? Escribe aquí abajo lo que piensas, yo leo los comentarios. Y este es uno de esos casos en los que nadie tiene la respuesta correcta todavía. Nos vemos en el próximo.